con la siguiente ponencia que corresponde al doctor Francisco Alejandro Méndez Castañeda. Es licenciado en periodismo, escritor y crítico literario guatemalteco. Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el 2017. Escribe en los géneros de novela y cuento, además de publicar estudios fundamentales de la crítica literaria. Su ponencia es La disección de notas criminalísticas de Enrique Gómez Carrillo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera saber si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Bien. Segundo, quiero decirles que tengo aquí en una llamada por WhatsApp a Javier Payeras porque él no ha podido entrar. Y como va después de mí, pues después de que yo hable, pues lo vamos a tener acá porque parece que está muy lleno el foro para que él pueda entrar. Y como tercero, pues decirles que me da mucho gusto participar con tantas personas expertas en nuestro Enrique Gómez Carrillo. Y yo voy a hablar de un aspecto interesante, quizá poco conocido o estudiado sobre el maestro, y es sobre precisamente sus notas policíacas o criminalísticas. Es interesante cómo, me voy a referir específicamente a dos textos. Uno es básicamente que se conoce Un hombre a la moda. Este texto fue publicado por vez primera el 1 de diciembre de 1896 y posteriormente fue incluido en la vida parisiense en 1993. El segundo es un texto más corto que se llama Un proceso curioso, que fue publicado el 16 de diciembre de 1896 y publicado también en la vida parisiense en el mismo año, 1993. Estamos ubicados a finales del siglo XIX y vamos a ver cómo de alguna otra manera hay una tendencia en las cuales precisamente lo que decía Jorge hace un rato, ¿verdad? Como esa visión de Gómez Carrillo como innovador, de pionero, porque hay cierto grupo de escritores que de alguna u otra manera estuvieron trabajando la nota criminal periodística y me sorprende, por ejemplo, autores como Rubén Darío, ¿verdad? Y como el mismo José Martí, alucinado precisamente por las notas del famoso ladrón Jesse James. Y en el caso de Gómez Carrillo, específicamente por la primera nota, que mi ponencia se llama Disección, precisamente porque voy a hacer una pequeña autopsia sobre cómo está constituida este texto de Gómez Carrillo. Para empezar, quisiera decir que efectivamente la crónica es uno de los géneros periodísticos y literarios más alucinantes. Seguramente los antecesores son estos famosos cronistas coloniales que como Fray Bartolomé de las Casas, como Bernal Díaz del Castillo, como Sahagún y otros más, fueron testigos precisamente de su obra. Si ustedes recuerdan a Las Casas, decía, yo he ido y he visto y soy testigo. Es decir, es alguien presencial. Y si no, recordemos el libro de Cristóbal Colón, el famoso diario de navegación, que es realmente hermoso, que tiene pasajes más literarios de lo que el mismo maestro estaba leyendo. Entonces, quizá ese antecedente de estas crónicas tienen muchísimo que ver precisamente con estas crónicas de finales del siglo XIX, en la que, como todos sabemos, Gómez Carrillo es el gran príncipe de las crónicas. Entonces, hace señalar lo que decía Villoro, ¿verdad? Villoro decía que la crónica es la encrucijada entre dos economías, la ficción y el reportaje. Es decir, estamos ante un texto de ficción que quiero hacer un paréntesis. Recordemos en los años 60, cuando autores como Truman Capote, por ejemplo, Hemingway y Norman Mailer instauraron lo que se conoce como la non-fiction, ¿verdad? Aquella fusión entre grandes reportajes y novelas, que en español se llama la novela documentada. Entonces podemos decir que Gómez Carrillo es el Truman Capote, el Truman Capote antecesor del Truman Capote, precisamente porque en sus notas encontramos esa relación de ficción, como dice Villoro, y el reportaje como tal. Así es que es una, y por eso me llamó mucho entre todas las definiciones que hay sobre la crónica, cómo Villoro hace esa función entre la ficción y el reportaje. Y quisiera también mencionar la de Martín Caparrós, que dice que la crónica llega a ser
una posición política en medio de una supremacía de noticias, en ocasiones irreverentes. Por ello, la crónica se convierte en el medio de escape de la población para enfrentarse a temas nuevos, y quizá dos más. La del propio García Márquez, que dice que la crónica es como un cuento que es verdad, y la de Martí, que dice que es la novela de la historia. Entonces, digamos, esto, Gómez Carrillo lo que lo puso fue básicamente ponerlo en práctica. Es decir, estas notas que tienen interés criminal y periodístico, de alguna u otra manera, tienen precisamente ese efecto en el lector, como lo voy a mencionar más adelante. Y por ahí les pido que me avisen cuando ya me toque el tiempo, porque si no me voy a entusiasmar mucho. Veamos un poco el contexto en esos años 96 en el cual se publicaron estas notas criminales, ¿verdad? Y si usted recordará, en el surgimiento de la novela policíaca, que es precisamente a principios del siglo XIX, con Edgar Allan Poe, sobre todo en sus 4 cuentos, en los cuales incluye el detective Dupin. Uno de ellos es famoso, La carta robada. Voy a hacer esa relación de La carta robada más adelante con el texto de Gómez Carrillo. Y luego, por supuesto, Sherlock Holmes, y luego Agatha Christie, y también, digamos, los primeros años de las publicaciones de Simenon. Es interesante eso porque, de alguna otra manera, estos autores, como lo señala Gómez Carrillo, en algunos momentos hacen incursiones, incluso intertextualidades, con textos, digamos, de estos 4 geniales escritores de la novela policíaca. Entonces, es bien interesante cómo podemos ver en estos 2 textos, precisamente, cómo ellos, pues no solo es Gómez Carrillo. Fíjense que Rubén Darío publicó un texto que se llama Divagaciones sobre el crimen, que es publicado más o menos durante los mismos años que lo hizo Gómez Carrillo. Acuérdense que ellos 2 participaron en la fundación de este diario de la tarde. Entonces hay, digamos, mucha similitud en ellos en cuanto a la conformación del periodismo. Y el otro es José Martí. Martí estuvo atraído ciegamente por los atracos de James Dean. Y precisamente en una de sus famosas crónicas hace toda esa alusión, precisamente. Hay un texto interesante publicado por la editorial Eterna Cadencia en el 2010 que se llama Arriba las manos. Este texto, que fue seleccionado por Ariela Schumacher, que su nombre completo es Arriba las manos, crónicas de crimen, Filo Micho y otros cuentos del tío. Publicada en el 2010, hacen precisamente esas referencias a las publicaciones de esos autores. Están incluidos Gómez Carrillo, Rubén Darío, José Martí, entre otros autores. Entonces, es, digamos, importante entender precisamente cómo toda esa relación, acuérdense que la modernización de la policía, acuérdense que ciertos elementos influyen precisamente en que haya cierto interés por las cuestiones criminalísticas y policiales. En el caso de la primera nota de criminal de Enrique Gómez Carrillo, hay algo sumamente interesante, como dirían los políticos, ¿verdad? Llama poderosamente la atención, que desde el inicio de la nota, Gómez Carrillo nos conecta, digamos, con la realidad, con un hecho que pasó, que ya lo voy a mencionar, con un pacto verosímil que hace entre atrapar al lector, ¿verdad? Como ocurre en las narraciones policiales, con un hecho, digamos, híbrido entre la realidad y la ficción. Entonces voy a citar el inicio de la nota criminal para que ustedes se den cuenta cómo es que inicia y cómo nos atrapa en estas primeras líneas. Dice: el hombre del día es Artón. Mis lectores deben acordarse de él, pues durante los 3 últimos meses del célebre proceso de Panamá, el Cabre anunciaba diariamente al mundo entero que la justicia francesa esperaba encontrar 1000 documentos terribles en la maleta de Artón. Y así, la tal maleta adquirió una fama universal, y no solo porque contenía, sino por escapar a todos: los orguisains franceses, los policías ingleses y los detectives americanos. ¿Qué nos recuerda este texto? Digamos, si lo vemos como, en teoría se le llama el incipit, ¿verdad? El inicio de un relato y cómo nos va a atrapar. A mí me recuerdan 2 textos importantes: La carta robada de Edgar Allan Poe
Y una novela posterior clásica, El halcón maltés de Dashiell Hammett, que recuerdan ustedes que el halcón anda de mano en mano, de mano en mano, y al final resulta que es una pieza falsa. Y en el caso de la carta robada, recordamos que es esta carta que se trata de recuperar, que la buscan, pero que al final nosotros como lectores no sabemos el contenido de esta carta. Igual, de manera magistral, Gómez Carrillo no nos dice qué hay en esa maleta. Lo que nos dice es que son miles de papeles que, como había controversia con la construcción del Canal de Panamá por razones económicas, por razones geopolíticas y demás, esta maleta que carga este famoso Artón, de alguna otra manera nos hace ese objeto del deseo que se convierte precisamente en el centro del relato, y por lo tanto Gómez Carrillo le va dando más y más fuerza conforme va avanzando la nota, ¿verdad? Y más allá de eso, también existe una interesante intertextualidad con lo que va narrando Gómez Carrillo y con algunas de las obras de Balzac. Yo alguna vez en mis conferencias con mis estudiantes les he dicho que Gómez Carrillo es el Balzac guatemalteco, precisamente no solo por la gran producción de sus obras, sino por lo inconmensurable de sus narraciones. Entonces quisiera citar otra parte del texto de la nota de Gómez Carrillo para que ustedes vean esa relación que hay, esa intertextualidad con ciertas de las novelas como Las ilusiones perdidas, por ejemplo, de la Gran Comedia Humana. Y cito: ¿os acordáis de Las ilusiones perdidas de Balzac y de La ruina del inventor? Luciano de Rubempré había girado por 3,000 francos contra su familia. Cuando las letras llegaron a París, su hermano no pudo pagarlas y las devolvió. Luciano tampoco pudo hacer lo que en términos jurídicos de la época se llamaba rescate de la protesta. Los papeles, pues, regresan a Angulema, pero ya no dirigidos a la familia Rubempré, sino a un notario. El notario se los pasa al juez, el juez los envía al procurador, el procurador los manda al abogado los guarda a largo tiempo. Y así, cuando un año más tarde Luciano llega a ser el favorito de Carlos Herrera y desea pagar, sus letras se han convertido en una deuda de 15,000 francos. Bueno, yo creo que Gómez Carrillo se anticipó a la burocracia de la justicia, no solo en Guatemala, sino que en la mayoría de países latinoamericanos. Pero si recordamos, la comedia humana consta de más o menos 94 obras, de las cuales unas 85 son de relato y ensayos de análisis. Es precisamente en una de ellas que sale Vautrin. Y Vautrin es un personaje que ofrece, digamos, matar al duelo al hermano de Victoria, que es uno de los personajes principales, al fin de que él pueda casarse con ella y convertirla en rica heredera consecuencia de homicidios. Cuando Gómez Carrillo hace referencia precisamente a Vautrin, lo hace de la siguiente manera, voy a citar, dice: Mazartón, como tipo novelesco, de intrigantes sin escrúpulo y de banqueros sin conciencia, vale mucho más, vale tanto como Vautrin y parece un héroe de la comedia humana. Entonces, si ustedes recordarán, en las novelas de Balzac, Vautrin en realidad tiene un nombre que es Jacques Collin, que es un presidiario que ha evadido a la policía y que al final lo obliga, después de ser capturado, lo obligan a hacer trabajos forzados. Y más adelante, en algunos de los otros textos, él aparece con el nombre de Carlos Herrera, justo en la mención que hace Gómez Carrillo, que es un prelado español y como tal protege a Luciano de Rubempré. Y durante sus aventuras, tanto económicas como amores, ellos tienen finalizan trágicamente. Entonces, digamos que estas alusiones, estos intertextos que realiza Gómez Carrillo no son, como diríamos, no están al azar, no es producto de la inspiración, es producto de una investigación a la hora de hacer sus crónicas, precisamente porque, digamos que él hace lo que más adelante ocurren en las novelas policíacas, sobre todo en las conocidas como las novelas psicológicas, en las cuales el protagonista es un asesino serial o un criminal. Recuérdense que muchas de esas novelas, como por ejemplo Hannibal, por mencionar algo, ¿verdad? O el camarada Chikatilo de Rusia, que es el famoso destazador de Rostov en Rusia.
que de alguna otra manera los lectores, bueno, voy a poner por ejemplo en el caso de Sangre Fría, a Sangre Fría de Truman Capote, hay cierta, digamos, cierta empatía de los lectores con los asesinos. Poco a poco, digamos, hay cierta, eso se le criticó, lo criticó la sociedad doble moralista a Capote, pero fíjense que Gómez Carrillo logra hacer una empatía precisamente entre Artón, que es un corrupto que anda por todos lados ofreciendo los papeles y poco a poco esos papeles van adquiriendo más y más dinero y millones, mientras existe el conflicto entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos en la construcción del Canal de Panamá. Este tipo logra obtener millones y hace estafas por todos lados. Entonces, Gómez Carrillo logra una empatía entre este corrupto y lo transforma en un simpático. Cito, dice el rey de intrigantes. Pues conforme acontece la nota, Artón se conmueve y comienza a resarcir a aquellos a quienes estafó. Por ejemplo, cuando llega a un restaurante. El tipo, digamos, ha adquirido tanto dinero, como dice ahí el proceso, ¿verdad? Lo que pasa de llevar un texto a un juez, llevarlo a un juez y todo lo que eso significa. Él menciona que cuando él regresa a París, precisamente el Artón, con esa valija llena de papeles que valen el cuádruple de lo que él llevaba antes, llega a un restaurante y entonces voy a citar la crónica, dice, cuando él va a comer a un restaurante y pide la cuenta, entonces dice, ante todo esto se dijo es necesario pagar lo que se debe. Y la primera noche de su estancia en la gran ciudad fue a comer a un restaurante del Boulevard. Al fin de la comida, el mozo le presentó la cuenta, 16 francos. 17 francés, exclamó Artón. 17, no es posible, mi cuenta debe ser mayor. Y entonces hace todo un relajo para decir que él no debía 17 francos, sino que debía 17,000. Y entonces le dice, llame al dueño del restaurante y tráigamelo para acá. Y cuando él llega le dice, usted no se recuerda de mí, pues yo soy el que lo estafó, pero ahora vengo a resarcirme, ¿verdad? Entonces, en eso va creando precisamente Gómez Carrillo a través de su narración una empatía para que todos sintamos una atracción como lectores sobre Artón. Es interesante, digamos, son varias las crónicas que hace Gómez Carrillo precisamente sobre estos aspectos y los vemos como de magistral él lo logra desarrollar en estas crónicas que son cortas, son 3, 4 páginas, pero que son muy grandes precisamente en la forma en que él hace y nos atrapa precisamente con estos textos. Hay otros elementos que yo puedo mencionar, por ejemplo, en alguna de los aspectos de la crónica, dice, si yo fuese profeta de una religión, decía una noche de borrachera el amigo de Lesseps, me transformaría como Júpiter en lluvia de oro. No hay nada tan bello como la lluvia de oro. Entonces dice, ¿verdad?, que nos refiere precisamente al mito de Júpiter. Si ustedes ven la fotografía de lo que representa Júpiter, es un hombre majestuoso con barba, con mucha cabellera y sentado sobre un trono. En la mano derecha tiene un rayo y la llama de 2 puntas. Entonces, digamos que recordemos mucho que el modernismo, por su característica y su forma discursiva, siempre hace relación precisamente a las cuestiones greco-romanas, grecolatinas. Está, digamos, fundamentado precisamente en la idea del arte el arte como uno solo, el arte, digamos, que tiene que ver con la belleza, con la honestidad y con lo bello, con lo hermoso. Entonces, a mí me parece interesante cómo de esta forma Gómez Carrillo en sus 2 crónicas, que estas son las 2 que seleccioné yo precisamente para hacer esa referencia, como digamos, por un lado, la crónica periodística criminal, que de alguna otra manera, acuérdense que ellos, tanto Gómez Carrillo como Martí, como Darío, estaban siempre en contra de lo amarillista. Ellos lo que querían hacer era precisamente una forma concreta de hacer estos elementos policíacos, económicos, románticos, incluirlos precisamente en estas narraciones que, si las vemos hoy en día, pues la prensa, a partir de lo que mencionaba yo en los años 60 con el nuevo periodismo y mucho de lo que se hace precisamente, yo quería precisamente citar uno de los textos de Javier Payeras, Días Amarillos, donde Javier toma una crónica de este periódico que se llama La Extra,
que publicó en cierta ocasión una nota que decía "El hueco no dio a luz", decía el titular. Y se trataba precisamente de un travesti que había quedado embarazado en la Quinta Avenida de la Zona 1 de Guatemala. Y sus compañeras prostitutas le hicieron un baby shower, lo llevaron a ver al Cristo de Esquipulas para darle la bendición, y lo inscribieron precisamente en la Fundación Rockefeller, porque era el primer homosexual embarazado. Y ya cuando le iban a hacer las cunas y todo para el nacimiento del bebé, le tomaron un ecocardiograma y se dieron cuenta que era un tumor maligno y el tipo murió. De ahí el titular de esta nota, "El hueco no da luz", y que Javier lo transforma precisamente como un texto policial en Días Amarillos. Creo yo que esta idea, cuando uno cree que Gómez Carrillo no hacía notas periodísticas criminales, cuando uno cree que José Martí no estaba atraído por Jesse James o Rubén Darío por las notas precisamente rojas que conocemos hoy, es como, digamos, entender que bajo ese proceso de repente no han sido las más importantes, porque las de Gómez Carrillo fueron publicadas hasta en el 93 ya en libro, pero si hacemos un rastreo hemerográfico seguramente encontraríamos, para hacer una antología, precisamente todas estas notas que 60 años después explotaron en autores como Capote y demás, que incluso ganaron premios importantes en Estados Unidos. Sus obras fueron reconocidas con el Pulitzer, por ejemplo. Entonces es interesante ver cómo ellos fueron muy adelantados a su época. Quizá con eso voy a concluir, y para hacerle eco a Jorge sobre por qué es importante hablar precisamente de estos textos, y es precisamente por lo fundacional, por lo pionero y por lo adelantado. Yo creo que cuando un autor es adelantado de su época es precisamente cuando logra sembrar a través de su obra toda esa belleza de discursos por el cual son reconocidos por toda la eternidad. Así que yo quisiera terminar acá con esto, y si existe alguna pregunta, pues con mucho gusto, y muchas gracias por haberme invitado para participar en esta charla. Francisco, ¿me oyes? Sí, claro, y alto. Sí, hola. ¿Me puedes dar otra vez el título del libro o del cuento de Gómez Carrillo? Es que a mí me fascina la novela policíaca, el cuento policíaco. Se llama algo como La maleta. El título se llama Un hombre de moda. Un hombre de moda. ¿En qué libro se encuentra? Se encuentra en La Vida Parisiense, publicada en el 93. Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, ver esa antología donde están muchos de los textos, se llama Arriba las manos, Crónicas de Crímenes, y yo con mucho gusto te paso la ficha bibliográfica a través de pues chat. Gracias. Es que yo le doy a mis estudiantes a Edgar Allan Poe. Pues yo creo que es interesante hacer esa intertextualidad, esa relación, ¿verdad? En los cuentos, sobre todo El escarabajo de oro, por ejemplo, y La carta robada en este texto de Gómez Carrillo. Me encantó la charla. Muchas gracias.